Bien, les comentaba las tres maneras que tenemos de notificarnos, ¿sí? Tengan en cuenta que si elegimos notificarnos en disconformidad sin percepción de haberes, el trámite va a estar esperando nuestro recurso, el cual tenemos tiempo de 20 días para interponer. Ese recurso se hace hoy en día de manera no presencial. Si por suerte en la comunidad donde estén trabajando la delegación está abierta y quieren mandarlo por ahí, pueden hacerlo. Yo sugiero hacerlo no presencial y hasta sacar turno en La Plata, que es muchísimo más rápido. El trámite viaja todo escaneado para allá y ingresa directamente a la sede central. Después llevará su tiempo el trabajo que le determinen al recurso, ¿sí? No van a resolver inmediatamente. Esto ustedes seguro lo han visto, pero es importante que le aclaren a la persona. Tengo gente que presentó un recurso y está hace un año esperando que le respondan el recurso de revocatoria presentado porque no querían jubilarse con un 5 o un 10% menos que en verdad les correspondía, ¿sí? Eso lo determinará cada persona. Sepan ustedes que si asesorarlo de esto al cliente y ya ir preparando el recurso para presentarlo inmediatamente después de la notificación, ¿sí? Y ni hablar que si hizo un cierre de cómputos, que el empleador no se agarre esto y lo cese, ¿sí? Porque por lo menos yo hablé con Dirección General de Escuelas y me dijeron que no lo hacían si se notificaban en disconformidad, pero bueno, habrá que también ver qué hay que demostrarle al empleador para que no me cese. Por ahí conviene acompañarle una copia del recurso presentado a la municipalidad para que vean que hubo actividad por parte del particular, ¿sí? O la constancia de caratulación del nuevo trámite. Por último, y no por menos importante, quería hablar un poquito del tema de la movilidad. Me parece que hay un micrófono. Quería hablar del tema de la movilidad del haber. Esto es una pregunta muy recurrente que van a tener de la persona que se jubiló y viene y te dice, o no se me están moviendo los haberes, o viene y te pregunta cuándo voy a cobrar el aumento, que mis compañeros cobraron un aumento y yo que estoy jubilado no lo cobré todavía. El proceso no requiere impulso individual, no requiere que vaya nuestro cliente y se presente a pedir la movilidad de su haber, siempre y cuando estemos hablando de cargos del IPS, de cargos de municipalidades. Si hablamos de sueldos de extraña jurisdicción, como por ejemplo un cargo desempeñado en algún organismo privado que aportó al ANSES, ahí sí tenemos que ir nosotros y presentar el formulario de sueldo de extraña jurisdicción, la declaración jurada, ¿sí? Pero si hablamos de sueldos provinciales, en este tema que estamos hablando de municipalidad, una vez, como verán en el primer cuadrante, una vez que se cerró la paritaria o el aumento dispuesto por el Ejecutivo, hablo de paritaria porque con la ley 14656 los empleados municipales tenemos paritarias, entonces en ese sentido hay una obligación por parte del empleador de sentarse a discutir este tema. Antes era directamente por decreto, nos daban el aumento que el Ejecutivo deseaba y eso se preparaba el acto administrativo. Una vez que está resuelta la paritaria, lo que hace la comunidad, el empleador, es el acto administrativo, ¿sí? Que puede ser decreto, resolución, ordenanza, lo que sea. Y ojo, no hablo solo de paritarias o no solo hablo de aumentos del sueldo básico. Por ejemplo, creó una bonificación nueva o subió algún porcentaje de bonificación, también lo tiene que hacer por acto administrativo. Tengan en cuenta lo que dice el artículo 41 de la 9650 en cuanto a lo que se entiende por remuneración, ¿sí? Todo concepto que haga aporte a los fines previsionales y que lo haya cobrado de manera normal, regular y habitual. ¿Bien? Entonces, si cobró durante 2 meses una bonificación remunerativa y está dentro del régimen general, no le va a ir a los fines jubilatorios. Esto es importante que ustedes se lo aclaren al cliente en el primer asesoramiento. Ahora, si la cobró durante más de 3 años consecutivos, ustedes vieron los recibos de sueldo, los miraron los 36 meses consecutivos, tenía la bonificación, fueron a la ordenanza de presupuesto, que creo que yo lo mencioné en una de las charlas, vieron que estaba vigente la bonificación presupuestariamente, fueron a la certificación digital de servicios, vieron que su empleador diligentemente cargó esa bonificación, pero van al recibo y ven que no está incorporada en el recibo, bueno, ahí presentaremos el reclamo o recurso si correspondía que esté en el acto administrativo resolutorio del IPS. Tengan en cuenta que en la resolución del IPS no van a estar todas las bonificaciones. A veces dice, se le otorga el 70% del cargo médico o obstetra, categoría tanto, con 48 horas semanales, con tanta antigüedad y bonificaciones asignadas. Entonces, ahí no vamos a ver cada bonificación detallada, pero sí la vamos a ver en el recibo de sueldo, ¿bien? Es importante revisar los recibos, por lo menos yo creo que ahí concluye el trabajo de uno, una vez que vemos que el cliente está cobrando bien. Una vez que el empleador hace el acto administrativo,
y que está firmado, todo como corresponde con las formalidades legales y administrativas, tiene la obligación, según el artículo 10, de suministrarle al IPS ese acto administrativo. Antes se hacía de manera papel, a veces iban los gremios, a veces íbamos nosotros en representación del Ejecutivo a La Plata, los llevábamos a informaciones generales o en mismo mesa de entrada, se abría expediente y se ingresaba el expediente de la paritaria o del aumento. Legalmente, hoy en día con el tema digital, se manda todo por el SAP. Como les dije que es una declaración jurada, apenas está el acto administrativo, el empleador lo escanea y lo sube a la plataforma. Entonces no tenemos que llevar nada, no tenemos que abrir expediente, no tiene que ir la persona al IPS a reclamar nada ni ningún gremio. Automáticamente el empleador lo hace bajo esa modalidad. Por eso está tan bueno que los empleadores empiecen a utilizar esta modalidad. Porque si bien por ahí le inicié la jubilación en formato papel, yo sé que el expediente el día de mañana cuando haya un aumento va a ingresar en papel. Entonces va a tardar mucho más en repercutir en el haber de mi cliente jubilado. En cambio, si ingresa digital, de un día para el otro salió el acto administrativo, hoy 28 y por ahí entre el jueves y el viernes el IPS ya tiene el expediente para trabajarlo y cargarlo, ¿sí? De hecho, el SAP, en la resolución, en la reglamentación, perdón, la 3606 que les mencioné, marca que como empleadores tenemos la obligación de que en 5 días hábiles de emitido el acto administrativo, cargarlo a la plataforma. Entonces, punto número 1, viene mi cliente y me dice, no tengo cargado o no veo reflejado la paritaria. Bueno, ¿cuándo fue? Es la primera pregunta que yo voy a hacer. Se cerró en tal fecha. Bueno, ¿de qué fecha es el acto administrativo? ¿Cuál es el acto administrativo y de qué fecha es? Lo tercero que voy a hacer es preguntarle a mi empleador si ya está declarado eso al IPS de manera digital, siempre y cuando hablemos de empleadores que utilizan el SAP. Si mi empleador me dice que sí, voy a contar esos 60 días, que es el cuadrante 3, que son los 60 días corridos que tiene el IPS para verificar y para traspolar o repercutir esa carga en los sueldos de los pasivos. Recuerden que la movilidad en el IPS implica que cuando hay un aumento en el activo, va a haber un aumento en el pasivo. ¿Sí? Si la jubilación del médico categoría 18 subió un 10%, trabajando, el pasivo que se jubiló como médico categoría 18 va a haberlo repercutido en la misma cuota y en el mismo tiempo. Lo que sucede es que el IPS tiene 60 días corridos para hacer esa carga. Luego a la persona se le va a pagar con retroactividad, más intereses. ¿Sí? Y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué puedo hacer yo si mi empleador no hizo la carga dentro de los 5 días? Legalmente, como abogados o gestores, bueno, tendremos las herramientas administrativas, desde un pronto despacho hasta un amparo, lo que deseen hacer. Pero también tengan en cuenta que el mismo IPS le impone a la municipalidad que no hace la carga dentro del tiempo legal una doble o triple sanción. La primera sanción es que lo constituye en mora automáticamente. La segunda sanción es que lo hace responsable de los intereses que se generen. Es decir, que la municipalidad va a tener que adeudar, o normalmente se descuenta de la coparticipación, los intereses que se generaron en esos 60 días o más. Y la tercera es que le puede hacer una multa. ¿Sí? Esta multa creo que es de 20 salarios mínimos de la ley de 10430, pero bueno, es una multa importante para tener en cuenta las municipalidades. Entonces, hay una obligación legal como empleadores de hacer esa carga y hay consecuencias. Lo ideal es que si no lo hace el empleador, ustedes desde ese lugar puedan ir a presionar como para que no entre en falta la municipalidad y no afecte el tesoro de la comunidad. ¿Sí? Una vez que está informado por el empleador, el IPS tiene 60 días para cargarlo. ¿Va a notificar a mi cliente que le hizo una carga? No, no va a haber una notificación individual. Directamente lo va a haber repercutido en el recibo de sueldo. ¿Sí? Ahora, nuestro cliente, cuando nos llama y nos pregunta, le decimos, mirá que la paritaria se cerró el mes pasado, el IPS tiene 60 días, yo siempre le digo 3 meses más o menos, porque suelen tomarse a veces un poco más de tiempo. Luego sí, con el IPS podremos intimar, lo mismo, para por mora, pronto despacho, lo que decimos presentar. Tengan en cuenta en estos casos lo que hablamos de la equivalencia de los cargos y la vigencia presupuestaria. Si el cargo que mi cliente desempeñó en toda su carrera laboral perdió vigencia presupuestaria, es decir, que ya no está vigente en la ordenanza de presupuesto o en el nomenclador de cargos, yo tengo que verificar que el empleador haya hecho el expediente de equivalencia para que mi cliente no le codifiquen o no le dejen sin movilidad del haber. Eso es muy importante. Un empleador diligente tiene que hacer un expediente o un acto administrativo que diga el cargo médico 18 que desempeñaba en esta comunidad dejó de existir por decreto tanto y pasó a ser tal cargo y tiene tal presupuesto o tal índice presupuestario asignado. Y eso tiene que comunicarlo al IPS para que la parte de correlación, equivalencias y también informaciones generales haga la carga
digamos, en el sistema y cargue que todos los que eran médicos 1 ahora son médico 2, médico 3, lo que corresponde. ¿Bien? Esto se lo digo porque puede llegar a suceder que no, que el empleador omita hacer esta carga, ¿sí? Vamos a pasar brevemente, que ya casi terminamos, a una certificación. Esto es una certificación digital de servicios, ¿sí? Muchos tal vez ya lo han visto en Dirección General de Escuelas, en este caso va a ser mucho más breve porque es de una municipalidad, ¿bien? Como vemos, en este caso es digital, está en color, lo que yo les estoy mostrando, pero si la imprimen en blanco y negro, de todos modos va a estar el mismo contenido, nada más que presten atención a esto que les decía acá, del cargo de mayor jerarquía, para ver que es con fines No previos. se ve, no se ve. ¿No se ve? No, Iván, no se ve. A ver ahí. Aguárdenme, por favor. Lo que te conviene hacer es salir, o sea, terminar acá esa, deja de compartir esa pantalla y abrir la que quieras compartir. Muy bien. ¿Sí? Sí, ahí voy. Disculpen Igual, estos pequeños inconvenientes. no, no pasa nada. Igual aprovecho, nada, para... A ver, ahí se ve. Perdón, tienen, genial, sí, sí, se ve perfecto ahora. Muy bien. Ustedes tienen una subida, creo que yo les subí una certificación de un... Perdón, Bueno, Silvia, justamente... se cortó. No, ahí se ve perfecto. Dale, Bien. seguí vos, Iván. Después hago un comentario. No, no, perdón, decí, me parece que te corté yo, discúlpame. No, que yo les subí una que ustedes tienen una certificación modelo subida que justamente en la parte del mejor cargo decía que era equivalente a, que seguramente ahora cuando vos vas explicando algún comentario vas a hacer sobre eso. Así que Sí. nada más, te escucho. Bien. Acá lo que vemos es una certificación digital de servicios, ¿sí? La idea es que se empiecen a familiarizar con este documento porque el IPS lo que buscó fue uniformidad en los formularios, ¿sí? Cuando en su momento sacó el 2828 en papel, buscaba que cada empleador no haga un formulario distinto, sino que sean todos iguales. Por suerte ahora, antes teníamos los de Dirección General o DIEGEP que eran distintos, por suerte ahora son todos de similares características, municipales, privados o provincias, ¿sí? Como ven, solo arriba dice certificación digital de servicios. Si es sin fines previsionales, pueden ver que va a decir sin fines previsionales, ¿sí? Y ahí abren los ojos como les había comentado. En el primer cuadrante van a estar los datos de la persona, documento, legajo personal, nombre, apellido, fecha de nacimiento. Sé que no hay que decirlo, pero repasen esto, miren los datos personales. Parece a veces una leída muy simple y puede ahorrarnos muchos dolores de cabeza. Me ha pasado muchas veces que se pone mal un documento, se comieron un número y vuelve todo el trámite para atrás y hay que volver a iniciarlo solo por el hecho de que nadie agarró y leyó el número de documento de la persona. Entonces eso es muy importante a prestar atención. Vamos a ver un cuadrante de servicios remunerados con aportes. En este caso era una persona que entró a trabajar en el 2009 y cesó en el 2019. Acá solo van a certificar el periodo de este organismo, era un ente descentralizado donde prestaba tareas insalubres y llegó a los requisitos jubilatorios sumando servicios de otros lugares, ¿sí? Como verán, acá no están los servicios de esos otros lugares, solo acá van a encontrar lo declarado por el empleador, en este caso el ente descentralizado, no van a ver lo anterior. Si la persona trabajó en Dirección General de Escuelas antes del 2 de mayo del 2009, ustedes van a tener que tener un documento igual que este que certifique desde que entró a Dirección General de Escuelas hasta el 2 de mayo del 2009. ¿Sí? Van a ver que en esta parte el sistema les marca a qué fecha cerró el cómputo. Eso es importante mirarlo siempre, que coincida con la fecha que solicitó la persona, ¿sí? Y más que nada que a esa fecha la persona cumpla los requisitos jubilatorios, ¿sí? Recuerden que en el cierre de cómputos continúa trabajando, por lo tanto es muy probable que este documento sea emitido con posterioridad y la persona esté trabajando con total normalidad y haya cerrado el cómputo previamente. En tipo de servicios, ustedes acá van a ver que dice insalubres, común, docente, guardavidas, ¿sí? Es muy importante que coincida con lo que realmente la persona trabajó. Y puse un caso de un insalubre, por lo que comentó Silvia en uno de los encuentros anteriores. La insalubridad en la provincia de Buenos Aires, en muchos casos, muchos organismos, se empezó a reconocer a partir del 2005. Pero eso no implica, o con posterioridad, pero eso no implica que con anterioridad los servicios que desempeñó la persona no hayan sido insalubres, ¿sí?
lo que significa es que con anterioridad a la fecha en la cual fue reconocida la insalubridad, la persona no aportaba como insalubre. Imagínense ustedes, una persona que trabajó toda su vida en el cementerio, en el crematorio, reconocido como insalubre, recién en el 2005. La persona 2003-2004 hacía lo mismo en el crematorio. 2005-2006 también. La diferencia es que en 2005 tuvo el acto administrativo de la provincia de Buenos Aires que reconoció ese lugar como insalubre. Entonces, desde que entró a trabajar al crematorio hasta el 2005, va a deberle la diferencia, que como insalubre, que hoy en día es el 16%, ese 2% de diferencia se lo va a deber a la caja jubilatoria. Como común aportó un 14% y como insalubre tendría que haber aportado un 16%. Entonces el IPS le va a decir, yo te reconozco la insalubridad, tu deuda es un 2% mensual. ¿Qué cargo desempeñabas? Era obrero 1. Bueno, ¿está vigente el cargo obrero 1 en la actualidad? Sí. ¿Cuánto cobra el cargo obrero 1? Cobra 10. Bueno, el 2% de 10 por cada mes que vos fuiste obrero 1 te voy a cobrar. Le hacen la deuda, lo tienen que notificar, eso es muy importante, y la persona se notifica en conformidad de esa deuda y se lo van a descontar hasta un 20% de su haber jubilatorio. Después podrá pedir cuotas menores, yo sugiero que si quieren hacer eso lo hagan después de cobrar, para que el trámite no se demore. Es muy importante que si fue así, un caso como el que les mencioné, que anteriormente fue insalubre, la certificación lo diga, que no diga común, porque a veces les ponen común porque aportó el 14% y en verdad era insalubre y aportó el 14%. Y es muy importante mirar la parte del aporte, que en el círculo rojo yo se los marco, porque el sistema automáticamente cuando vos pones docente o insalubre te tira el 16%. Y a veces no habían aportado el 16%, habían aportado el 15% porque era una época anterior al 89, o habían aportado el 14% porque no tenían esta resolución de insalubridad. Entonces, ustedes cuando viene su cliente con la certificación, o se las mandó el empleador, o las fueron a pedir, además de mirar los datos, además de mirar la carrera laboral y el tema del cargo que ahora vamos a hablar, van a mirar el aporte. Esta columna es muy importante, tanto la calidad del servicio como el aporte. Si ven que el aporte está mal o tienen dudas de cuál fue el aporte que realmente hizo, le piden los recibos de sueldo a la persona. Normalmente los empleados municipales suelen tenerlos. En caso de que no, pueden pedir un informe al área técnica o al área de liquidación de haberes, o mismo por oficio 5177 como abogado, ¿sí? El tema del cargo jubilatorio, lo ven acá en verde, va a ser el cargo que el IPS va a señalar a los fines de la jubilación, ¿sí? Es muy importante que este cargo cumpla los 3 años consecutivos por lo menos, o los 5 años alternados. Lo que Silvia nombraba hace referencia a cuando el cargo ya no está vigente presupuestariamente. Supongamos que en este caso la persona fue jefa de departamento y ya no existe más ese cargo. Entonces va a aparecer otro acápite u otro renglón donde diga equivalencia actual y el nombre actual del cargo, ¿sí? Eso es importante para los cargos que en la ordenanza de presupuesto no tengan vigencia presupuestaria, que figure la equivalencia. Van a ver desde cuándo desempeñó el cargo, en el ejemplo 13 de octubre del 2015, hasta qué fecha, que es la fecha de cierre de cómputo. Fíjense que incluso dice cargo al cierre de cómputos. Van a ver la cantidad de meses que tiene, esto nos sirve cuando es 60 meses alternados, el régimen estatutario, en el caso nuestro, los empleados municipales 14656. Recuerden que si es un cargo funcionario político, como intendentes, secretarios, o a veces jefes de compras, no es la 14656, es la ley orgánica de las municipalidades, 6759, ¿sí? Van a ver el decreto o acto administrativo de designación, y van a ver la fecha de ese acto administrativo. Esto por si ustedes ya lo tienen o lo quieren ir a buscar. En este caso, régimen horario 35 horas, que es la cantidad de horas semanales, y el agrupamiento interno que tiene dentro del nomenclado, ¿sí? Renglón siguiente van a encontrar las bonificaciones. Acá ustedes agarran el recibo de sueldo y cotejan. Ponen uno al lado del otro. Como ven, la antigüedad no me figura, por una cuestión de que la antigüedad ya se entiende incorporada al básico. Ya el IPS cuando liquide lo va a hacer automáticamente. Pero sí van a ver todas las bonificaciones no inherentes, esto es importante que lo distingan, cómo figuran acá, en el tema de la certificación de servicios. Nos queda un minutito, muestro esto último. En la última hoja van a ver el tema del anexo, que está en horizontal, es mucho más práctico para verlo, y el total de antigüedad, ¿sí? Guíense por este total, digamos. En el caso de los docentes, presten mucha atención al tema de la simultaneidad, ¿sí? Que van a ver los servicios provisionales, titulares o otro tipo de servicios distinguidos. Y abajo del todo, en este caso no se ve porque no está firmada digitalmente, pero van a ver la firma digital del intendente o responsable
de la municipalidad que corresponda, ¿sí? Esa firma digital es la que le dije que se hace por token, ¿bien? Que directamente no suele tenerla el intendente, la suele tener algún colaborador o algún administrativo de la municipalidad. Y el último documento que les comparto es el de la proforma.